Honjoji volvió a su casa por la tarde con su mente divagando en pensamientos sobre Ohara. ¿Por qué él se habría molestado en llamarla? ¿Por qué se habría tenido que declarar? Definitivamente ese sinsentido del amor y el matrimonio la estaban atormentando. Así que si quería volver a su vida de siempre, debía liberarse de inmediato de las cadenas del amor. Y así se había aparecido esa misma tarde frente al departamento de Ohara para pedirle de golpe una cita. Sin darle tiempo a acceder, le pedía saber cuándo tendría un día libre, y ese día tendrían su cita. Y Ohara, completamente intimidado por la salvaje pedida, accedió a salir con ella, y habiendo terminado con su tarea, Honjoji podía irse, no sin antes informarle que luego le haría saber dónde se verían, y disculparse por no haber atendido el teléfono. Y sin más, regresó a su hogar, dejando a Ohara totalmente estático y fuera de sí. Luego de unos días, finalmente el esperado día de la cita había llegado. Ohara llegaba en tren en la estación de Hamura, donde se habían fijado en pósters de Bochikomori promocionando servicios turísticos en la región, pero aún debía de andar un poco más para llegar a su verdadero destino. Y luego de adentrarse en la ciudad, había llegado al punto de encuentro donde Honjoji le había indicado que se reunirían. Ohara no podía parar de pensar en que mientras él se estaba comiendo la cabeza encerrado en su departamento, desesperado porque pensaba que ella estaba ignorando sus llamadas, ella repentinamente vino y le pidió salir. Entonces pensó que quizás la cita podría tratarse de una respuesta de Honjoji a su confesión. Pero, de ser así, ¿por qué hubo tanta tensión en esa pedida? ¿Y por qué había escogido precisamente ese lugar en el que estaba ahora? O sea, en la prensa de Hamura. Pero la respuesta a todas sus preguntas bajaba las escaleras en dirección a él, y en cuanto lo miró, solo pudo recriminarle el haber ido con zapatos lindos, en lugar de cómodos, a pesar de que se lo había advertido, puesto que tenía planeado hacer un recorrido por el acueducto de Tamagawa. Y sin más, Honjoji se dio media vuelta y comenzó a andar sola. Ya estaba harta de esforzarse y poner buena cara, y no permitiría que todo eso del amor la siguiera confundiendo. Estaba completamente segura de que apenas Ohara viera cómo se comportaba ella fuera del trabajo, se daría cuenta de que se estaba equivocando respecto a sus sentimientos, y entonces ella aprovecharía para recuperar su vida normal. Ese día sería ella, así que era mejor que Ohara se preparase para la mejor decepción de su vida. El dúo había comenzado con su recorrido, y aunque parecía dura como roca al inicio, Honjoji había terminado por sonreír y mostrarse como una auténtica niña durante el paseo, y Ohara solo podía pensar en que esa misma Honjoji que miraba allí parecía muy enojada el día anterior, y aún así le había propuesto tener una cita, aunque ese era un ambiente bastante raro para tratarse de una cita. Ohara, intentando seguirle la corriente, comenzó a investigar en línea sobre el acueducto de Tamagawa, un cauce fluvial construido por los hermanos Tamagawa en el periodo Edo, que iba desde Hamura hasta Yotsuya. Ohara pregunta con curiosidad a Honjoji el porqué de querer recorrer el acueducto, pero todo se debía a que habían hecho un reportaje sobre el acueducto en su programa favorito, Bochikomori. Komori había visitado Hamura y había comenzado su reportaje en la prensa de Hamura del río Tama, el punto de partida del acueducto. El agua embalsada allí fluía con fuerza hacia el acueducto Tamagawa, y sabiendo eso, la pregunta del día era cómo el acueducto Tamagawa había beneficiado a la ciudad de Edo. Komori sabía que seguramente algunos espectadores lo habrían estudiado en primaria, en ciencias sociales, y la verdad era que el acueducto se había usado para transportar el agua a la ciudad de Edo. Actualmente ese lugar era considerado patrimonio nacional y además continuaba funcionando para transportar suministros de agua. Honjoji, como era una gran admiradora de ese programa, había decidido que quería visitar el destino. Ohara entiende el entusiasmo de Honjoji, porque él mismo había visto ese episodio de Bochikomori, y Honjoji recuerda que cuando estuvieron en Aso, Ohara le había contado que él también era fan del programa. Honjoji solía ir a ver el acueducto cuando iba en la universidad, pues para entonces vivía en Hachioji. Paseaba por las terrazas del río que había en la zona, y ese día quería hacer lo mismo, y ya estaba completamente segura de que Ohara debía estar sumamente aburrido. Pero contrario a sus creencias, él la entendía. Él veía los programas, pero nunca había visitado los sitios. Honjoji ahora no podía parar de preguntarse si él había visto el episodio de la semana anterior, pero no podía irse por las ramas. Debía mantenerse centrada y actuar como siempre. Y actuando como siempre, dio media vuelta para caminar lejos y continuar con el recorrido. Ohara había seguido a Honjoji hasta una zona con más árboles, donde continuaba el acueducto, y se habían detenido sobre un puente donde ella quería mirar el agua. Pensaba en cómo esas corrientes aún se usaban como suministro de agua potable. Desde allí, el acueducto Tamagawa atravesaba dos barrancos y ascendía hacia la llanura de Musashino.
Sin duda es una increíble obra de ingeniería, y mientras Honjoji estudiaba el recorrido mirando su mapa, Ohara no podía parar de mirarlo sonreír, y ella solamente rezaba para que él se largara. Ohara ahora podía percatarse de que así era Honjoji en un día cualquiera, centrada en sus mapas y disfrutando de extraños recorridos turísticos. Ahora, en el santuario de aves silvestres, Ohara había encontrado un telescopio, desde el que se podía mirar una montaña a lo lejos, pero en cuanto quiso que su compañera mirara también, ella ya se había largado y estaba bastante lejos, así que solo pudo correr para alcanzarla. Ambos siguieron caminando, y Ohara se había fijado en una tienda cerca, que no contribuía en nada, ya que casi era hora de almorzar, y su estómago comenzaba a rugir por ayuda. Pero Honjoji había ido preparada para no tener que detenerse en una tienda, con pequeñas barritas de cereal para reponer energía, cosa que le encantó a Ohara. Honjoji había llegado ahora al punto de observación de Kodaira. Desde allí, el agua del río Tama pasaba por tuberías que la llevaban a la purificadora Higashi Murayama, así que allí era donde terminaba el curso natural. Luego bajaba por el puente que dirigía al acueducto, el único lugar por donde bajar el agua que fluía por el acueducto, aunque de allí en adelante la corriente era agua procedente de tratar aguas residuales. Honjoji, de cuclillas en el suelo, introdujo su mano dentro de la corriente de agua, sintiendo en su propia piel el agua que sirvió para mejorar la vida de la población de Edo. El agua discurría por la naturaleza salvaje, y a su alrededor las personas volvían a reunirse, y así era como se creaba un nuevo paisaje. Sin duda, era fascinante como de un pequeño riachuelo podía nacer todo un mundo. Honjoji era feliz en ese entorno, sintiendo la suave brisa mover su cabello, imaginándose en ese mismo río, hace años, rodeada de los árboles de cerezo con pobladores de Edo a su alrededor, resurgiendo y reuniéndose gracias al agua. Y como si leyera sus pensamientos, Ohara había dicho que era impresionante. Honjoji había regresado a sus sentidos luego de oír su voz, confundida porque aún así Ohara seguía allí, e incluso buscaba información sobre el acueducto en internet. Honjoji había estado totalmente absorta en su propio mundo durante todo ese tiempo, y recién se fijaba en que muy probablemente Ohara la había estado mirando mientras estaba fantaseando. Y es que ella se había propuesto mostrarle a Ohara como era normalmente, pero no quería que viera tanto. Honjoji asume que Ohara debía estar muerto del aburrimiento, y le sugiere no forzarse a seguirle la corriente, pero contrario a lo que piensa, Ohara se le estaba pasando bien. Era la primera vez que veía a Honjoji disfrutando tanto de algo, e incluso había notado que le gustaban mucho los mapas, aunque ella intentara negarlo. Honjoji pensaba en que no era posible que realmente le estuviera pasándola bien. Solo era un día cualquiera de su vida, nada realmente importante. Definitivamente Ohara no podía ser humano, debía ser un fantasma o algo por el estilo. Honjoji le hace saber a Ohara que si disfruta de algo como eso, probablemente sea un rarito, pues lo único que ella había estado haciendo era observar el curso del agua y los barrancos. Eran cosas que solo le divertían a ella. No asimilaba ni entendía qué le pasaba cuando estaba así con Ohara, y por eso había decidido que esta sería la última vez que se verían, así que era hora de acabar con toda esa mentira. Ella iba a asumir la responsabilidad y tomaría la vacante para la sede de JTC en Alaska. Ese era el verdadero fin de la cita. A Honjoji le asustaba como era cuando estaba con Ohara, así que quería alejar cualquier cosa desconocida de su vida. Entonces, ese era el final. Pero si estaba tan convencida de que eso era lo que quería, y ese sería el final, ¿qué era lo que ocurría dentro de ella? ¿Por qué de golpe tenía ganas de llorar? No entendía qué pasaba, pero sentía una enorme necesidad de apagar sus sentimientos de nuevo. No quería volver a decepcionarse ni ilusionarse, y tampoco quería desilusionar a nadie. Pero ¿estaba bien lo que hacía ahora? Ella sabía que no lo estaba, en lo absoluto. Lo cierto era que ella quería estar con Ohara, y lo sabía perfectamente. Ohara estaba estático. Pensaba en si quizás debería dar media vuelta e irse, pero siempre era lo mismo. Siempre se limita a aceptar todo como venía. ¿Cuánto más pensaba seguir con miedo, mirando cómo se le escapaba la vida? Si esto no cambiaba, no tendría nada nunca. Por eso no podía irse sin más, se rehusaba completamente a perder a una persona que le importaba. Y por eso, en cuanto Honjoji quiso partir para terminar de una vez por todas con su mentira, Ohara había tomado su brazo para detenerla, y ella se había sujetado fuertemente de él. No quería dejarlo ir, y había quedado más que claro cuando no pudieron resistirse a unir sus labios en un suave y amoroso beso. Unos minutos pasaron, y tanto Ohara como Honjoji estaban estáticos, rojos hasta la médula, y con los ojos como platos mirándose fijamente. Y en cuanto se separaron,
Honjoji tenía todavía más que procesar, así que necesitaba un momento para que el volcán dentro de su cuerpo bajara un poco su actividad. Ella pidió a Ohara analizar un poco de lo que acaba de ocurrir, y aunque sonara tonto, quizás poner en palabras la situación hasta ahora podría hacer que la entendieran mejor, y ya era suficiente de tantos acontecimientos inesperados juntos. Para empezar, ni eran amigos, eran colegas con diferente antigüedad, fingiendo un futuro matrimonio, pero los compañeros de trabajo no se metían en la casa del otro, ni se daban paseos nocturnos por aso. Pero entonces, ¿cómo habían llegado hasta este punto? Ninguno de los dos tenía idea, y precisamente para simplificar un poco las cosas, era que Honjoji había planeado la cita ese día, pero Ohara le decía que estaba disfrutando de la cita completamente aburrida. Se habían tomado de las manos y se habían mirado fijamente. Por eso ahora no comprendía cómo habían terminado besándose. Honjoji, como una adulta completamente madura y responsable, le entregó su mapa a Ohara disculpándose, pidiéndole que siguiera solo el resto del camino, porque ella necesitaba volver a su casa a pensar, y así se largó corriendo, asegurándole a Ohara que no estaba enojada. Y Ohara estaba más que seguro que Honjoji era increíble, pero por los momentos debía procesar que se habían besado, y se preguntaba cómo ella estaría tan tranquila. Pero Honjoji, nada más llegar a su casa, había hecho estallar el volcán que tenía por dentro, y corriendo y gritando por todo su departamento, intentaba asimilar que por fin se habían besado. Mientras, Kurokawa había recibido una llamada sobre Ohara y Honjoji, y 301 días restaban para la apertura de la filial de Anchorage en Alaska. Por la mañana, Ohara y Honjoji debían de trabajar, así que inevitablemente se habían topado en la entrada de la agencia de viajes, pero como si fueran adolescentes, ni siquiera tenían idea de cómo actuar. Y dentro, donde tenían que trabajar en conjunto, frente al otro, todavía menos. Solo podían viajar en sus recuerdos al día anterior y evitar mirándose a los ojos para no alterarse todavía más, pues quizás se terminarían dando cuenta de que algo había pasado entre ellos, porque aún seguían fingiendo un falso matrimonio. No obstante, terminaron por alejarse de sus pensamientos por un llamado externo. Kurokawa, que lo hacía completamente enojada, necesitaba hablar con ambos sobre algo muy importante.